Carlos, me gustaría que nos cuentes cómo fue tu vida previo a Malvinas. ¿Cómo era ese contexto? El contexto, es decir, en el año 1982, cuando ya estábamos en la parte, digamos, de la edad, de los 18 años, a cumplir con el servicio militar obligatorio, nos tuvimos que presentar en el batallón 181 de Neuquén, donde nos hicieron toda la revisación y luego nos destinaron a distintos lugares. Como bueno, a nosotros nos tocó en Junín de los Andes, en el Grupo de Artillería Montaña 6, en Neuquén. Después, luego, muchos se fueron a distintos lugares, a Bariloche, San Martín, muchos les tocó la Marina, la Aeronáutica. De ahí salía todo según el número de sorteo que teníamos. A través de los números de sorteo nos destinaban a distintos lugares. Bueno, a nosotros nos tocó tierra en ese momento, así que nos fuimos en el año 82, el mes de enero, entre 15 y el 20 de enero. Nos llevaron hasta Zapala en tren, y de Zapala hasta Junín de los Andes nos trasladaron en Unimog a todos. Así que fue una odisea el viaje, porque bueno, íbamos todos amontonados en el camión, con lona. Por suerte en esa época, en enero, es decir, estábamos todavía en verano y no sufrimos tanto con el frío y estas cosas, pero bueno, llegamos al regimiento, allá nos recibieron todos los oficiales y suboficiales y bueno, los milicos viejos que le decíamos nosotros, los colimpas viejos, que ya tenían su experiencia, su conocimiento, y bueno, pero algunos que quedaron porque otros ya le habían dado la baja y ya nos fueron preparando, ya nos dieron la ropa, nos vistieron, nos cortaron el cabello como ellos querían, como nos pelaron directamente. Y tuvimos una semana o dos en el regimiento y recibiendo órdenes. Nos fueron dando prácticamente, no nos trataron mal tampoco, pero bueno, sí fue sobre las órdenes. Si por ahí no se cumplía, algún soldado que hablaba o no desfilaba bien y todo eso, era baile. Pero ¿Qué significa baile? Baile era el salto ranamar, cuerpo tierra, y si tenías con el fusil al hombro y salto ranamar. Es decir, eso era para ellos, era disciplinar y endurecer al soldado en sí, por algunos que por ahí no querían cumplir órdenes y todas esas cosas. Pero bueno, nos fueron disciplinando de esa manera. Allá no había una orden, digamos, que por favor no te mueva o desfila bien, ¿no? Por ese soldado que desfilaba mal o no hacía caso, bailaba todo el grupo. Claro. Entonces el soldado ese tenía que obedecer, porque si no todo el grupo lo castigaba a él. Entonces, bueno, pero después nos fuimos al campo, de ahí de Junín de los Andes nos fuimos al Chimigüín, donde ahí vivíamos en carpa de 2 personas, éramos como 300 soldados y todos vivíamos en carpita ahí, hacíamos en el campo, a orilla del río, el río Chimigüín, cerca del Santa Julia, para allá. Ahí estuvimos como 45 días. Llegamos ¿Eso era como una especie de entrenamiento que estaban teniendo? Correcto, era un entrenamiento que hacíamos nosotros de combate, de tiro. Estábamos con los cañones, con los obuses. Se disparaba con los cañones, con el FAL, el FAP y la MAC, que era la ametralladora automática pesada, que lleva la cinta. Con eso hacíamos combate, cruzábamos el río con la mochila y el FAL arriba, hasta la cintura de agua, que era toda agua de deshielo. Ya en esa época ya venía abril, marzo, que ya estaba frío. Empezaba a bajar la temperatura. Sí. Entonces, y bueno, por ahí la clase nuestra, el 82, en el 82, la 63, bueno, ahí se designaban cada uno, es decir, lo que es el cocinero, todas esas cosas que, bueno, que sabía cocinar, ahí a la cocina, que eran todos los
los carros, digamos, que se hacía la comida. Hacíamos zanjas y fardo de pasto poníamos y esa era la mesa. Y después la letrina era todo un corral, como de todo con sí, un campamento. Un campamento. Era lo que se había formado ahí, ahí estuvimos haciendo todo lo que era el adiestramiento, entrenamiento y bueno, hasta que, ya una vez instruidos ya nos volvieron y cuando volvimos ya... ¿Volvieron a dónde? Al regimiento. Ok. Al regimiento, a la base, digamos. Sería Junín de los Andes. Junín de los Andes. Volvimos después de 45 días, algo más. Llegamos al regimiento y ya casi a fines de marzo. Y el 2 de abril, cuando dieron la novedad esta de que estábamos en guerra, y nos llevaron a Plaza de Armas, donde nosotros nos izábamos la bandera y cantábamos el himno a la bandera, el himno nacional. Todo fue en su momento un silencio, pero bueno, después el general, el teniente coronel que dio la orden, que dio la novedad, nos dijo un paso al frente todos los que quieren ir a Malvinas y bueno. ¿Y qué pasó ahí? Fue todo un paso al frente y nadie quedó atrás. Y ahí te detengo. Sí. Porque me interesa saber, porque ¿cuántos años tenías? 18. 18 años. Todos tenían 18 años. Sí, todos. ¿Podés recordar la emoción, lo que vos sentías, no como soldado, cómo sentías como joven en ese momento? Y como joven y como soldado, ya una vez instruido y mirando todo lo que nosotros, es decir, la bandera y la patria, nosotros ya es como que ya la habíamos incorporado, no habíamos jurado la bandera, porque se armó una guerra con los conscriptos adentro, los soldados clase 63, sin haber jurado la bandera. Ahí hay ahí después tenemos que hablar de eso porque bueno, fueron muchos soldados conscriptos que no juraron la bandera, la juraron en las islas. Pero vos, ¿qué sentías? Ahora, sos adulto, sí. Pasó un montón de tiempo y sabemos la historia. Ese Carlos de 18 años. Y ese Carlos de 18 años, bueno, en mi caso fue un poco más que emocional y nostálgico porque yo me fui siendo papá. Es decir, mi hijo nace en mayo, mi señora quedó embarazada. Sí. Nació en mayo, el 21 de mayo del 82 mi hijo. Y bueno, todavía no nacía, estaba embarazada. Pero yo había firmado de seguir la carrera militar. Cuando yo me incorporé, firmo en el batallón, donde nos hicieron la revisación, te preguntaban si vos querías seguir la carrera militar y yo firmé que sí. ¿Te arrepentís? No. Es decir, en ese momento, después de la guerra, después de todo lo que pasó y lo que veíamos, lo que realmente padecimos, sí me arrepentí. Pero en su momento cuando nos tocó cantar el himno nacional, el himno de la bandera, cuando dieron la bandera que estamos en guerra, sí fue emocionante, casi creo que más del 90% lloró en ese momento porque sabíamos que teníamos que ir a cumplir, ya más allá que por obligación, también sentíamos que teníamos que ir por la patria y por la bandera y por nuestra soberanía. Es decir, sabíamos, teníamos historia, porque nosotros, es decir, nuestra generación fue educada y fue como en la escuela, nosotros estudiábamos mucha historia, que hoy lamentablemente no hay historia, y nosotros íbamos ya con el emblema, digamos, de San Martín, de Belgrano, de nuestra bandera, y bueno, lo sentimos así en ese momento, pero sí sentíamos también por ahí qué estará pensando nuestra familia. ¿Pensabas en tu vieja? En mi vieja, y pasaron cosas, porque después el adiestramiento que fue, después de el momento que se armó la guerra, no es que nos sentaron a esperar que nos iban a llevar, no, fue mucho más duro. Fue muy duro el tema del combate, del salir a entrenar de otra manera, fue mucho más severo, más cruel, porque nos estaban preparando psicológicamente, moralmente y físicamente. Psicológicamente? Y psicológicamente era tocar, por ejemplo, la sirena a las 2, las 3 de la mañana y que nos vamos,
nos subían al Unimog, que hacíamos 15, 20 kilómetros y después volvíamos. Era para ver ¿Cómo reaccionaba el soldado, si se quebraba o no se quebraba. ¿Y qué pasaba si alguien se quebraba? Y bueno, pasaba mucho porque sufrían mucho. El que se quebraba padecía, qué sé yo, ponerlo... Me imagino que alguien lloraba. Y sí, algunos lloraban, pero bueno, pero vos sabías perfectamente que si vos llorabas y te quebrabas, ibas a sufrir más. ¿Qué era sufrir más? Y sufrir, por ejemplo, ir al calabozo, o si vos te renegabas, te estaqueaban con el poncho impermeable, así que te pegara el cuerpo, te bailaban y te como que te dentro del grupo que vos estabas, es decir, que estaba el soldado, es decir, lo trataban mal. ¿Qué llegaste a ver? Y en ese caso, es decir, un soldado que se hizo desertor, pero en vez lo agarraron enseguida, de noche, y lo volvieron y lo bailaron mucho a ese soldado, con mochilas con piedra, y lamentablemente sufrió muchísimo, porque ese chico se arrastraba de dolor, y hoy por hoy lo tenemos que ver porque está acá en la zona con nosotros y está postrado en una cama. Se le rompieron las articulaciones, la espalda y está postrado. Y bueno, estamos tratando de que, bueno, en su momento para ver si le podían sacar una pensión, que no sabemos si hasta ahora cuando fuimos a verlo sí se lo habían dado, pero no sabemos ahora cómo lo están atendiendo. Pero eso lo tenemos que ir a buscar y es la forma de que podemos hacer algo por él, pero bueno, nos cuesta mucho porque estas cosas a veces hoy por hoy estamos padeciendo, no estábamos reconocidos, entonces por ahí no podíamos exigir o pedir mucho porque al no tener reconocimiento no tenías, ¿cómo se dice?, una pensión tan graciable o lo que sea. Sí, al no tener derechos no tenías forma de poder reclamar, de exigir eso. De exigir. Y como él fue desertor, también baja prácticamente una parte, digamos, de que un castigo que estuvo él por una decisión, digamos, de miedo, de que todos teníamos miedo, porque no éramos, nadie estaba preparado para una guerra. En el momento que nos incorporamos tampoco nos dijimos que íbamos a ir a la guerra, se decidió... Sí, menos a los 18 años. Claro. Y que a los 18 años, bueno, no nos tocó ir a nosotros porque obviamente, por lo que teníamos entendido, que Chile estaba dándole apoyo logístico a los ingleses y que nosotros teníamos que cuidar la frontera, las bases, los puertos, aeropuertos, las represas, que más temíamos que era por el Chocón. Uh-huh. En el Chocón se puso de escudo como 2000 chilenos en ese momento, no sé si por ahí salió en alguna claro, noticia. Generalmente se habla de los soldados que fueron a Malvinas y no se habla de los que quedaron en el continente justamente cubriendo esos blancos, ¿no? Que son las represas, por ejemplo, Claro, o las entradas de los puertos. Y decir, el aeropuerto, los puertos también, la frontera y en sí también las bases nuestras, la del regimiento, que era Infantería Montaña 6 y el Grupo de Artillería Montaña 6. Después estaba San Martín, lo más cerca, porque según la inteligencia militar, sabían perfectamente que ya había ingleses en las estancias de la Patagonia, que habían entrado muchos antes del 82 del Mundial, como turistas. Porque el Mundial fue para distraer El totalmente. Mundial fue para distraer y bueno, en el 81 ellos por lo que veían habían entrado muchos ingleses como turistas y no se habían ido. Y sabían que estaban en las estancias de la Patagonia. Por ese motivo las guardias fueron mucho más en el sentido de controlar, que el soldado no se quede dormido, que no fume, no podía encender nada, ni una linterna, nada, porque estábamos, si se cortaba la luz, no había iluminaria, nada. Las camionetas, los camiones, los autos, los limos, todo, era tapar con los faroles tapados. Uh-huh.
para no, el que estaba en puesto 1 tenía que estar muy atento en el regimiento, cualquier bulto, lo que sea. ¿Qué acción te debías Y la ejecutar? acción era disparar. El alto quien vive 2 veces y si no respondía era disparar. Y a mí me tocó en el puesto 1, que estaba lloviznando, que se venía aproximando no sabía si era un caballo, una persona, y di el alto y me tiré a cuerpo tierra con el fal y era un gaucho, digamos, un hombre de campo que venía con esos ponchos negros que usan ellos y de sombrero. Y claro, venía en estado de ebriedad y no contestaba. Entonces pedí parte para la guardia, que ahí salieron la guardia afuera y bueno, no sé cómo no disparé, pero creo que, no sé, de aquí a 15 metros podía haber disparado y no disparé, pero bueno, fue... ¿Y qué te hizo no disparar? Y no, porque al estar cuerpo a tierra yo podía haber disparado, pero como vino la guardia corriendo y iluminó el cabo de guardia, y bueno, ahí lo fueron a buscar al hombre que estaba ahí parado y le dijeron que eso no podía hacerlo porque estábamos, bueno, y bueno, ¿qué iba a entender él si estaban? Y después el otro, bueno, pasando al tema de lo que estábamos en la parte, digamos, de territorio y de ir a Malvinas. De ir a Malvinas, bueno, siempre estábamos ahí en la alarma porque ellos decían que en cualquier momento nos llevaban, porque estábamos preparados porque éramos los del sur y que los que habían llevado a los del norte, porque nosotros teníamos que cuidar la frontera y toda la zona digamos, de la Patagonia, porque en sí Argentina en sí estaba en guerra, no simplemente en las islas, y sabían que venían por la Patagonia, porque también había interés de Chile de salir al Atlántico y que siempre reclamó la Patagonia. Y por ese motivo nos llevaron los del sur, llevaron más arriba los del norte, que bueno, lamentablemente ellos algunos ni conocían la nieve y por eso sufrieron mucho ellos, porque por lo que leemos nosotros, ellos hacían por ahí fuego y se calentaban al no sentir el fuego, ponían sus manos en el fuego y ahí ocasionaban los problemas de gangrena en los pies y todas esas cosas, porque ellos se podían calentar, pero bueno, más o menos la historia que conocimos de algunos combatientes que hablan, pero bueno, y volviendo a lo nuestro, en el sentido del regimiento y todo eso, el tema de tiro, el tiro al blanco ya no era un redondel con un blanco, sino una persona, es decir, imagina, entonces teníamos que disparar al cuerpo, no a la cabeza, porque al disparar al cuerpo, nosotros, si ese soldado cae herido y tienen que venir a buscar 1 o 2. Entonces tenían otros blancos otros blancos más, no teníamos que apuntar la cabeza. Eso fue, y bueno, después el FAL era nuestro, el arma que teníamos que dormir con ella, y teníamos que desarmarlo con los ojos vendados y armarlo con los ojos vendados, porque era la forma de decir en el momento de guerra que estuviéramos en guerra, no íbamos a tener luz y teníamos que, si se te trababa el FAL o algo, tenías que desarmarlo, armarlo nuevamente, y lo hacíamos con los ojos vendados por ese motivo, para estar adiestrados en su momento que estuviéramos en la oscuridad. Y bueno, después en la parte de lo que es lo físico, era todos los días era salir, correr, desfilar, salto a la mar, subíamos los cerros corriendo, el 1005 que les llamábamos, ese cerro lo subíamos todos los días, y bajar. Y pienso, porque ustedes no estaban en la isla, ¿recibían alimento estando en continente? Sí, nosotros, el alimento nuestro, es decir, era muy, es decir, con carne era muy poca por ahí, pero sí lo que más nos daban era lo que era legumbres, el típico plato de poroto y ¿cómo es que lenteja y todo eso, mucha legumbre, y bueno,
de carne, es decir, no había mucho, pero porque nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando y que iba todo para la isla. Sabíamos que la gente estaba apoyando porque nos informaban por ahí. Eso te quería preguntar, disculpa que te interrumpí. ¿Qué información les llegaba a ustedes que estaba pasando? Porque sabemos que lo civil no recibían la información y que a través, por ejemplo, de Radio Colonia Uruguay se informaba a la gente. Ustedes, como soldados de Continente, ¿qué iban sabiendo que estaba pasando? ¿Sabían de los caídos? ¿Cómo iba avanzando la situación? ¿Los hundimientos? No mucho, es decir, cuando hubo el hundimiento, porque cuando padecimos mucho el dolor, cuando nos dijeron del Belgrano, de lo que había pasado con el Belgrano, pero que habían rescatado a varios y que bueno, pero no lo dijeron cuánto eran. Y que en ese momento dijeron que al Belgrano lo habían, ¿cómo se dice?, hundido fuera de las 200 millas marítimas, y que eso era un crimen de guerra y que los ingleses la iban a pagar. Y ahí fue cuando salieron los pilotos desde el Continente y hundieron el Invencible de los ingleses. Y bueno, ahí festejábamos porque es la única información que teníamos, porque nosotros no estábamos encuartelados y no podíamos hablar, ni mandar cartas, ni recibir, nuestros familiares no podíamos hablar por teléfono, nada, ninguna información, nada de nada, es decir, estábamos únicamente que ahí encuartelados. ¿Y entre ustedes? Y entre ¿Pudiste nosotros hacer amigos, vínculos entre los soldados? Sí, todo, éramos todos uno en ese momento, porque nos abrazábamos y de noche, bueno, rezábamos, y más allá que a mí me tocó ser de monaguillo en el campo también con el cura, porque todos los domingos había misa, y como había hecho la comunión y todo eso, bueno, pidió el cura si había alguien que pudiera leer la primera y segunda lectura del Evangelio, y bueno, y como tenía la voz alta, entonces, y era en el campo, y bueno, entonces todos a veces nos tocó muchas veces que sufrió mucho más que nosotros el soldado, el porteño. Nosotros en la clase nuestra fueron muchos porteños y yo era el único chato casi en el grupo, que me decían el chato porque era el único de la Patagonia, es decir, del sur. Y ellos sí sufrían mucho. En la noche lloraban, se ve que soñaban y lloraban a su mamá llorando, soñando. Pero bueno. ¿Y ahora qué estás pensando? Y en todos esos soldados que se fueron, que por ahí estamos conectados hoy por el Facebook, que nos vemos, que nos saludamos, y que esto que estamos haciendo nosotros hoy por hoy es para seguir la memoria, ¿no? Para seguir valorizando, para decir lo que pasó, y hoy como persona honorífica con este reconocimiento por ahí podemos estar más abocados a la educación para podernos presentar y hablar, que es lo que deseamos. No queremos decir que somos combatientes porque no estuvimos. Estuvimos en un lugar donde nos tocó por una obligación. Pero estuvieron. Tuvimos. Pusieron el cuerpo. Pusimos el cuerpo y cuando dimos el paso adelante, que pidieron el teniente coronel si todos querían la guerra, dijo que no, que todos nos podíamos ir, que teníamos que cuidar la casa, que teníamos que cuidar todo lo que teníamos porque podíamos perder todo si íbamos todos. Y bueno, de esa forma nos fueron instruyendo en la parte, digamos, de lo que fue combate, de lo que fue la moral, y nosotros lo que más pedíamos que por favor que nos dijeran qué estaba pasando con los soldados, porque y bueno, no los podían decir eso decían que por ahí íbamos ganando, pero no lo podían decir. ¿Y cuándo se enteraron que perdimos? Que perdimos, a nosotros no, es decir, no fue un rendimiento, fue un cese de fuego. Ellos sí lo tomaron como un rendimiento porque nosotros peleábamos con 3. Es decir, Argentina estaba
Estados Unidos estaba puesto en contra de Argentina y la OTAN. No fue tan solo Inglaterra. Entonces el único país que nos ayudó fue Perú, con aviones, pilotos, y después teníamos la espalda nuestra, que eran los hermanos chilenos que se dieron vuelta, que también estaban en la dictadura, que era Pinochet, que el que más estaba interesado en la Patagonia y salir al Atlántico, y que estaba con bronca por el tema del canal de Beagle. Por ese motivo también había bronca, y bueno, por eso estaba dando esa parte, digamos, a los ingleses, el apoyo. Es lo que nosotros después fuimos estudiando historia, porque en su momento no sabíamos todo lo que estaba pasando, el por qué estaba pasando. Sabíamos que se habían cumplido los 150 años de la usurpación de los ingleses en las Islas Malvinas, y sí o sí Argentina tenía que proceder, digamos, diplomáticamente, es decir, porque fue un trato. Diplomáticamente para intentar recuperarla. Intentarla recuperar, pero hubo un trato entre que Gualtieri y la Thatcher, la presidenta en ese momento, que era de Inglaterra. La primera ministra. La primera ministra, que digamos. Que no... Es decir, iban a tomar las islas que no iban a haber muerto. Toman las islas y hubo un muerto. Y la Thatcher mandó a toda la flota inglesa, le pidió a su general cuánto demoraba la flota inglesa y dijo que no sé si 15 días, 20 días estaba la flota. Y ahí fue cuando Gualtieri sale y que dice si quieren venir que vengan. Y ahí se armó la... Recién la mencionaste a Margaret. ¿Qué sentís hoy, 2026, cuando se la reivindica? Y sentí mucha bronca, y más allá que se la reivindica a través de un presidente, que esas palabras que dijo dolió mucho, y dolió mucho más que nada a todos nosotros, a los que realmente estuvimos, no al frente en combate, pero estuvimos dentro de una guerra declarada, y que sufrimos mucho por todo aquello que pasó, con los soldados que fueron, que estuvieron en combate, que perdieron su vida, y que esa mujer, siendo una ministra, siendo mujer, no haya hecho un emblema, digamos, de decir por qué tienen que morir soldados por una tierra que no les corresponde, que no les pertenece. Porque, es decir, no es de ellos. Y usurpar, Argentina nunca, es decir, Argentina no usurpó ni nada por el estilo, estaba peleando su soberanía, su territorio. Y entonces hoy por hoy eso duele mucho, duele, y yo creo que esto quedó plasmado en nosotros por un presidente que para mí ver no está en sus cabales, está enfermo, y que por ahí quizá no tiene la culpa él porque lo están utilizando. Y vamos a ver qué va a pasar, porque esto de la geopolítica y los poderes de estos potenciales mundiales que están por el tema del petróleo, que hoy estamos padeciendo una guerra, que bueno, que no tendríamos por qué participar en eso tampoco, que hoy por hoy los soldados, bueno, más allá que no son soldados, son soldados voluntarios, nosotros fue distinto porque éramos soldados que estábamos obligados a cumplir con una ley. Hoy el soldado si quiere renuncia, si va, si quiere no quiere ir a la guerra, no va. No sé cómo es las consignas hoy, digamos, de los grados. Sí, eso no está claro, no está hoy implementado en servicio militar tampoco, es un contexto totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y bueno, todo eso pasó y en función a que, bueno, que tuvo el cese de fuego, que lo tomaron como rendición, porque el que firmó la rendición fue Menem. El presidente Menem firmó la rendición. Y ahí vinieron la disolución de las Fuerzas Armadas, de las 3 Fuerzas Armadas, de no fabricar más aviones. ¿Menem? ¿Carlos Saúl? Sí, él firmó la rendición en el Pacto París. Bueno, estas cosas a veces a nosotros nos tocó, después de salir del ejército, leer más que nada hasta dónde, por qué era todo este tema, y nos tuvimos que introducir mucho en la historia, en los
porque cuando se dio la baja, cuando se terminó todo, nadie podía hablar de la guerra, nadie podía hablar de Malvinas. Hasta que entró la democracia y bueno, después Cristina cuando entró Cristina hizo el tema de los secretos de Rotterdam que hizo abrir y bueno, ahí se descubrieron muchas cosas más. Pero pasaron años y nosotros siempre estuvimos convencidos de que de esto del reconocimiento y que queríamos estar en la historia por una cuestión de poderlas trasladar a nuestra generación, a todos, es decir, a la educación, no que se pierda como se perdió con San Martín, con Belgrano, porque nuestra Argentina está prácticamente mucho derramamiento de sangre para poder tener la libertad, la independencia, a través de esos próceres que estuvieron esa parte, digamos, de historia, ¿no? De compromiso, de compromiso con la patria y la bandera, no era de poder, pero bueno, por ese motivo a veces trasladamos nosotros ese amor a la patria, ese amor a la bandera, y es por eso que estamos acá, porque un subsidio o una pensión no es un reconocimiento, siempre eso lo tratamos de decir, simplemente queríamos esto del reconocimiento histórico para ser una persona que por ahí pudiéramos hablar con los chicos de la escuela, con los profesores mismos, que hay profesores que desconocen la historia. Sí, que no haya esa distancia que existe entre la historia que es reciente, sí, porque 30 años, 40 años no es un montón de tiempo, no, todavía está viva esa historia. Está viva la historia y es decir, y por ahí esa herida se abre a veces más en esto cuando alguien que está en el gobierno da esa información de que duele, porque no decimos que dónde estamos, qué estamos haciendo. ¿Qué país está gobernando? Claro, pero bueno, por ahí no es conveniente quizá entrar en esta de la política porque... Pero la política nos atraviesa como seres sociales que somos, es decir, no sí, hablar de política quizás no es entrar en el concepto de partidismo político. Correcto. Pero la política, creo que eso es uno de los problemas que tenemos hoy como sociedad, es que no hablamos de lo que tenemos que hablar y que está tomada una mala palabra hablar de política, cuando en realidad todas estas cuestiones que estuvimos hablando todo este rato tienen que ver con decisiones políticas que afectan al ciudadano, sí, a pie. Más cuando entró la democracia y en la parte, digamos, de lo qué sé yo, que el ciudadano hace el voto de confianza y a veces estamos votando a nuestro verdugo sin más que decir, porque la gente nos votó para que venerara a una ministra que nos mató soldados, que nos quitó la tierra, que nos quitó soberanía, que nos humillaron, y que después, hoy por hoy, no le interese prácticamente lo que es los recursos nuestros, hoy por hoy, que se está hablando de la Antártida, del Antártico, de los glaciares, de los ríos, y ¿qué hacemos? ¿Nos revolucionamos? ¿Qué quieren eso? No sé, no entiendo, porque a nosotros no nos costaría nada. Como que el pueblo estamos muy y pasa que aplacados, ¿no? Aplacados porque formaron una grieta que hoy por hoy el ciudadano, el argentino en sí, está muy dividido. Uh-huh. Y no nos damos cuenta que al estar así, pasa esto, lo que estamos padeciendo hoy, pagando nosotros prácticamente algo que no nos corresponde con el tema de la inflación y todas estas cosas que nos está sucediendo, que hay gente que está muy mal, los abuelos, mi mamá gana 200.000 pesos por mes y ya estoy con ella y lo gasta en remedio. Pero bueno, hoy por hoy estas cosas te pegan mal sentimentalmente y moralmente y te da impotencia y a veces hasta te cuesta que las palabras te salgan porque nosotros no somos de odiar
decir una mala palabra para que yo rebajar, no sé, a alguien. Nosotros hablamos de una manera distinta, con respeto, como nos enseñaron en el colegio, nuestros padres. No queremos odiar, nos cuesta mucho odiar. A veces nosotros nos cuesta mucho perdonar, pero perdonamos, nos abrazamos y es lo que nos enseñaron. Porque esta persona habla con odio a la Argentina, a su bandera, a la sociedad misma, a su oposición, a las islas. Entonces, lamentablemente hoy esto nos conlleva a ser más fuertes nosotros, porque a nosotros decir esto o sus palabras, lo que sea, a nosotros no nos va a obligar, no nos va a llevar por un lugar que nosotros sabemos perfectamente que no nos corresponde. Nosotros hacemos esto. Hoy por hoy estamos acá en un lugar y no, vos lo ves, no tenemos nada, pero esto es un desafío, esto es fuerza, esto es coraje, esto es patria, y por eso que estamos acá. Me gustaría invitarlo un cachitito a Rubén. Rubén, si te querés sumar. Hola, ¿qué tal? Hola, Rubén. Sí. ¿Qué significa Malvinas para vos? Bueno, Malvinas es como lo que significa yo creo que para todo argentino bien nacido, vamos a decir así. Que patriotismo, que nosotros en nuestra tierra es parte de nuestra soberanía, que lamentablemente hay funcionarios que no la entienden, no la quieren entender o que están inclinándose ante un poder que, como lo dijo Carlos recién, mató a nuestros camaradas, nuestros hermanos, como la OTAN, que hoy en ese tiempo la comandaba Estados Unidos, que votó en contra de Argentina, que Chile también votó en contra, fue el otro país americano que votó en contra. Así que es un sentimiento muy grande que ni siquiera sabemos cómo expresarlo muchas veces. Hemos tenido muchas consecuencias por esto mismo, por defender esta causa, por defender el lugar donde nos corresponde estar en parte de la historia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer, y de que esta historia no se quede caduca o que se cuente una parte, sino que tiene que ser contada por todo el país y como corresponde hacia las generaciones que vienen, porque esa batalla cultural que nos están haciendo, que ya nos han doblegado a los cabezas, en el Congreso mismo, como que ya no le dan importancia, nuestros legisladores, nuestros senadores, nuestros gobernadores mismos, vendiendo los recursos o negociando con los recursos por cuestiones personales, y que a nosotros nos costó a veces sacrificio, tanto físico como psíquico como moral, a otros les costó la vida, pero es un sentimiento muy grande que nosotros no lo podemos olvidar por nada, no lo podemos cambiar por nada. ¿Qué fue lo que te dejó Malvinas como fuerza para seguir viviendo? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros fuimos reincorporados, yo soy clase 62, yo salí de baja y fui reincorporado de vuelta, como muchos de acá de la zona del Valle y la provincia de Río Negro y Neuquén. Y también estuvimos en la zona de Junín de los Andes, y nos encontraron mucho el tema de que nosotros no éramos tercermundistas, ni tampoco indios, que decían, nos inculcaban los oficiales y suboficiales que eso es lo que le habían vendido a los ingleses, que nosotros éramos un tercermundista, que íbamos a salir, éramos de indios, que íbamos a salir con boleadora a pelearle, y cuando nos decían que nosotros así sea con Gomera le íbamos a pelear. Yo quiero que me disculpe porque por ahí tengo ataques emocionales por una cuestión de que sufrí una CB emocional hace muy pocos años, y eso pasa cuando empezás a recordar y lo pones en palabras. Claro, muchas veces que tenemos que hacerlo porque
como decía Carlos, que tenemos que acercarnos a la escuela, educación, inclusive hemos estado con concejales de los pueblos cercanos y no tienen ni idea de lo que pasó, ni escucharon algunos. Por eso respetamos mucho a la gente grande, a la gente mayor que nosotros, cuando viene a visitarnos, que en este acto y ya están comprometidos a venir a vernos y ellos saben muy bien lo que pasó con la generación nuestra, que otros no la reconocen porque no tienen la menor idea de lo que se sufrió, todo el país que sufrió, no solamente nosotros, porque nosotros somos la parte del medio de la historia que decimos, porque la parte de los excombatientes por ahí se está contando, a duras penas se cuenta, y se ha ido contando. Lo de nosotros, lo que perteneció al continente en ese momento, no se cuenta toda la historia completa, y la gente civil que fue también estaba bajo un decreto que se había hecho desde la dictadura, que era la que comandaba, enfermeros, choferes que llevaban el combustible a los aviones que partieron desde acá, desde el continente, que desde el continente la aeronáutica, por ejemplo, fue la que le dio la paliza más grande a la flota. Nosotros estábamos preparados tanto psicológicamente como físicamente, y estábamos a punto de ir, que nuestro comandante en jefe de la Sexta Brigada estaba en Malvinas, el general Balsan, inclusive dirigió la artillería de Corrientes, y después vino al continente, volvió al continente, cuando ya se acercaba la flota, volvió al continente a buscarnos a nosotros, porque éramos los que tenían un cañón que no se hundía en el terreno, es lo que había estudiado en el lugar, que no se hundía. Entonces éramos los que estábamos a punto de llegar a Malvinas. Ahora teníamos que ver cómo hacíamos el paso, y inclusive nos dijeron en una revuelta que se hizo casualmente en Junín de los Andes, nos agarramos de bronca, de no sé, de ira, por ahí, por un choque de un soldado contra otro, nos agarramos a trompadas, vamos a decir así, 200 soldados por un lado y 200 por otro, y bueno, hasta que llega la comandancia general y nos dice el teniente coronel nos dice que podíamos llegar a pasar y llegar hasta Cobunco en camiones, tomar el Hércules y salir para Malvinas en cualquier momento, y que nos iban a tirar en paracaídas. Que nosotros, al no ser paracaidistas, no sabíamos en qué situación íbamos a estar. El clima no se sabía, los vientos no se sabía que iban a correr, no sabía si caíamos en el mar o íbamos a caer en tierra. Eso es lo que nos dijeron, y estábamos preparándonos para eso. Por eso nos endurecían cada vez más. También había muchas sanciones y que ya estaban decretadas por el Código de Guerra, que aquel que tenía miedo, que quería desertar, el castigo máximo era paredón de fusilamiento por traición a la patria, que hoy está establecido en la Constitución, y esta gente que hace traición a la patria muchas veces arregla con los jueces amigos y pasa de largo. O sea que esa es la injusticia que estamos viendo con la gente que peleó o se encontró con este país en democracia, que se llama, y que muchas veces no estamos en democracia, porque muchas veces lo están dominando desde afuera, digitando desde afuera lo que tenemos que hacer, y no es así. No nos olvidemos que en el combate hubieron 5 misiles extraídos desde Francia, y que no mandaron los códigos, está claro eso, que no mandaron los códigos para ponerlo en actividad, no mandaron los libros, no sabía si entraban en los aviones ya. Sí, no sabían cómo utilizarlo. Claro, pero nosotros teníamos los ingenieros y los técnicos argentinos, netamente argentinos, que lo pusieron en función. Y eso hicieron un desastre con la flota, y eso para nosotros nos lleva a que hoy por hoy no puede ser que un gobierno democrático quiera cortar
la educación, que era matar o aplastarla en la universidad, donde salen los ingenieros, los arquitectos, los técnicos. No nos olvidemos que en ese tiempo teníamos la posibilidad de hacer aviones en Córdoba, teníamos los astilleros donde se fabricaban los barcos argentinos, inclusive los autos argentinos. O sea, teníamos todo y tenemos todo, inclusive la energía nuclear también. O sea que hay muchas cosas que por ahí la capacidad del argentino se puede, y si hay que creer un poco más en lo que tenemos y no en lo que vemos de afuera, porque eso es antipatria. Y nosotros lo que pregonamos es creer en nuestra patria, en nuestro suelo, porque lo que hemos pasado, tanto en la isla, en el mar o acá en el continente, y los familiares nuestros, en esa época, yo creo que, y ojalá que sirva para algo. Para cerrar, Rubén, me gustaría esto que estabas diciendo, de hablar de las generaciones, y no solamente de los jóvenes, los adultos que van perdiendo la memoria, que puedas cerrar con algunas palabras, porque no sabes quién te va a estar escuchando, yo creo que, para adelante, de acá en más. Yo creo que las generaciones futuras que vienen, por supuesto que están en falta de conocimiento nada más, que es la labor que estamos tratando de hacer nosotros, de darla a conocer por lo menos, y después gente mayor nuestra, de generaciones más adultas, que no conocen el tema porque quizás no tenían un familiar, pero yo creo que todo argentino de esa época y en ese año se unió. Fue una cosa que haya sido un vecino o un conocido del barrio. Tranqui. Que partió y no volvió. Eso es lo que se tiene que pregonar, es lo que se tiene que mantener, y que yo creo que la historia argentina no la podemos dejar pasar. Mientras nosotros estemos con un poco de aire en los pulmones y podamos llegar a caminar, lo vamos a seguir haciendo. Eso yo creo que los funcionarios tienen que aprender muchas cosas todavía de las que no conocen, desconocen, y no puede ser que tengamos un presidente hoy metiéndonos en un conflicto que no tenemos nada que ver, y un riesgo, porque puede llegar a morir mucha gente inocente, y eso es un peligro para el país. Muchas gracias por abrirte, por contar, por tu emoción. Gracias por haber puesto el cuerpo, porque sé que la vida cambió para siempre después de eso. Gracias. No, gracias a ustedes, porque esta es la forma. Yo creo que y sigo creyendo y lo sigo inculcando a mis camaradas, y yo creo que el fuerte de todo esto es el medio de comunicación. Yo fui radiooperador también, y era el fuerte que nos enseñaron, que era el fuerte de cualquier guerra. Se ganaba o se perdía hasta por ese tema, por la comunicación. Y hoy por hoy es algo que utilizan para distraer, para muchas cosas. Hay que hablar de lo que hay que hablar. Gracias por todo. Gracias a vos. Un gustazo. Bueno, hoy la verdad que muy agradecido porque ustedes vinieron hasta aquí, al lugar de la sede de Solcoín, del paraje El Arroyón, donde estamos ubicados, que bueno, es donde hacemos nuestros actos, y le agradecemos mucho que estén presentes y que nos estén dando esta oportunidad de poder abrirnos, comentar lo que pasó. Y bueno, a Romina, que está acá al lado mío, que bueno, fue todo un dilema para llegar, pero llegó, y a Juan Bermejo, que está con nosotros acá dando esta pauta, digamos, para poder salir al aire, que se vino en moto desde Neuquén, que son más de 30 kilómetros, y la verdad que esto es patria, lo que estamos haciendo, y ojalá que salga todo para bien, para poder comunicar, llegar a todos aquellos que hoy puedan
decir que, bueno, seguir malvinizando, seguir peleando por la patria, por nuestro país, por los recursos naturales, por todo, porque esto lo tenemos que unir como argentinos que somos, y si nos dividimos esto se rompe y se rompe mal. Entonces es la forma de poder, a través de ustedes, llegar con su comunicación y darnos este lugar para expresarnos, y así que muy agradecido. Y bueno, después te cuento otra historia. Dale, por fuera del aire charlamos. No, cuando me vine accidentado el ejército. Lo hacemos fuera de cámara, sí, como una perlita. Como una perlita. Gracias. No, gracias Carlos. a usted. Gracias, Juan.